Hola, querida gente que nos sigue y sospecha con nosotros. En nuestra edición de hoy daremos un breve vistazo a la historia de nuestra independencia y veremos cómo seguimos siendo sospechosamente dependientes. No olviden dar el pulgar arriba, suscribirse y activar la campanita. Bienvenidos. ¿Independencia o eterna y sospechosa dependencia? Los enredos ideológicos y militares de la Europa dieciochesca tuvieron en América efectos políticos y geográficos. Primero la independencia de las colonias inglesas con ayuda de España y luego la independencia de las colonias españolas con la ayuda de Inglaterra. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Charles Dickens. Historia de las ciudades, Antonio Caballero. Historia de Colombia y sus oligarquías. En tu memoria, Antonio. Independencia. Palabra formada con raíces latinas que significa acción y efecto de no estar bajo la voluntad de otro. Sus componentes léxicos son el prefijo de negación in y la preposición de arriba hacia abajo. Independencia es la cualidad o condición de independiente, que es autónomo y que no tiene dependencia de otro. El concepto suele estar asociado a libertad. El curioso hecho de creer que tras 10 años de lucha sostenida contra una potencia dominante para obtener independencia, esta se logró cuando en realidad lo que se consiguió fue pasar de una dependencia a otra, de un sometimiento a otro, de unas corruptas y codiciosas manos a otras, como ha sido y seguirá siendo. Definición que una mente que sospecha considera oportuno proponer. Durante su transcurso, el siglo XVIII fue presenciando cómo el mundo era sacudido por una serie de acontecimientos de orden político, geográfico y socioeconómico que fueron dando origen, rebasada su primera mitad, a la Revolución Industrial. Llamada la Primera Revolución, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, trayendo consigo profundas transformaciones en lo social, lo cultural, lo económico y en lo tecnológico, y que permitió mejorar el desarrollo de la población y el aumento de sus ingresos medios. Al tiempo, sus colonias declaraban su independencia, la que con el apoyo de Francia y España lograron después de 10 años de guerra. Entretanto, estallaba en Francia una revolución burguesa que puso fin a la monarquía. La Revolución Francesa, que enarbolando conceptos como libertad, igualdad y fraternidad, hizo literalmente perder la cabeza a reyes, nobles y aristócratas, y de la que nacieron conceptos como izquierda y derecha durante la Asamblea Constituyente que se convocó para definir los derechos del rey de gobernar sin la influencia del pueblo, que se ubicaron a su derecha, bien particular, y los que opinaban que no debía hacerlo sin consultar la voluntad popular, que lo hicieron a su izquierda, bien común. Derecha e izquierda, ¿suena familiar? El agitado siglo y los sucesos descritos sacudió también nuestro territorio,
en el que, al igual que en los otros virreinatos, fue decretado desde España un incremento desproporcionado en el recaudo de los impuestos, destinado, además de sostener a la monarquía y su corte, a apoyar a las colonias británicas en su lucha independentista, apoyo que conjuntamente con el que les brindaba Francia permitió que, tras 10 años de guerra, lograran obtener su independencia. La medida impuesta por España ocasionó levantamientos en todos los territorios, algunos de ellos reprimidos a sangre y fuego, historias que se repiten. En el nuestro se inició con una protesta en los pueblos que vivían del tabaco en Santander en 1781, conocida como la Revuelta de los Comuneros, y que fue extendiéndose a medida que se incorporaban a él distintos actores como comerciantes, pequeños y medianos hacendados y otros acomodados y oportunistas, sectores de la heterogénea sociedad colonial. El propósito de la revuelta, que a medida que crecía se desplazó hacia Santa Fe, no era el de tumbar o desconocer el régimen monárquico. Esperaban, en su ingenuidad, que el rey diera marcha atrás. Cuán cara les costó. No pudo faltar la intervención de la iglesia. Arzobispo y curas sermoneaban amenazando con el infierno a los revoltosos. Surgieron las divisiones al interior del movimiento. Vinieron las negociaciones. Los más ricos las hacían en privado. Y finalmente capitulaciones que no equivalen a rendirse. Conceder y exigir, exigir y conceder, ¿sigue sonando familiar? Al final los revoltosos se desmovilizaron y acto seguido sus cabecillas fueron apresados, desterrados o asesinados, siendo los más recordados la valerosa Manuela Beltrán y el caudillo José Antonio Galán, cuyo cuerpo fue desmembrado y su cabeza, brazos y piernas repartidos y expuestos en los diferentes pueblos por los que pasó y que participaron en la revuelta. Capitulación, traición y muerte. Sigue sonando familiar. Al anterior hecho se unían los ecos de la Revolución Francesa y su influencia ideológica. La traducción de los derechos del hombre por Antonio Nariño en 1793, osadía que le costó arresto y cárcel, lugar del que su destino lo convirtió en huésped muy habitual. Los profundos odios entre criollos o americanos, como se autodenominaron, y los chapetones o godos, como llamaban estos a los españoles, su deseo de poder celebrar acuerdos y tratados y negociar con Inglaterra y otras naciones sin la intervención española fueron abonando un suelo ya de por sí fértil para que germinara la preparada y calculada revuelta que, florero roto, insultos y puñetazos incluidos entre el chapetón González Llorente y el criollo Morales, derivaron en el grito de independencia, el famoso día 20 de julio de 1810. Nos declaramos independientes, sí, pero como lo afirmara Bolívar años más tarde, no estábamos preparados para hacerlo. Al grito de independencia le sucedieron los primeros enfrentamientos entre los criollos por la forma de gobierno que unos y otros pretendían. Los centralistas como Antonio Nariño y los federalistas como Camilo Torres, lo que derivó en las primeras y sangrientas guerras civiles y dio origen al periodo conocido como Patria Ova, acuñado por Nariño, que emprendió la famosa campaña del sur llegando hasta Pasto, bastión realista donde fue hecho prisionero, pues no contó con el apoyo y refuerzo militar que solicitó a Santa Fe
y que le fue negado por sus adversarios políticos, lo que facilitó la reconquista española y abrió el camino al conocido como régimen del terror. Traición, perseguir y hundir a quien piense diferente, anteponer el interés particular al bien general. ¿Sigue sonando familiar? Patria boba, condición que ha permanecido a lo largo de 200 años y que una mente que sospecha considera oportuno recordar. Identidad. La campaña libertadora, que fue iniciada a comienzos de 1819 por Bolívar desde Venezuela, trajo consigo el reclutamiento de indígenas y campesinos para sus ejércitos por parte de los dos bandos, tanto patriotas como realistas. Vuelve a sonar familiar. La derrota de estos a manos de los ejércitos libertadores liderados por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en la recordada batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, que según afirman los historiadores, selló nuestra independencia y buscó después de obtenerla la creación del proyecto bolivariano que incluía a las actuales naciones hermanas de Venezuela y Ecuador, además de la de Panamá, que obtuvo su independencia 2 años después, proyecto por el que se sintió atraída y a la que Bolívar invitó a formar parte y que se fue diluyendo a causa de los continuos y permanentes conflictos. La enemistad entre Bolívar y Santander, el posterior nacimiento de los dos hasta hace relativamente poco históricos partidos, la interminable sucesión de guerras civiles entre los mismos y las efímeras constituciones nacidas al capricho del vencedor de turno hablan de una triste y sangrienta historia republicana de la que aún no logramos librarnos. Para una mente sospechosa, todo esto ha forjado esa falta de identidad que nos caracteriza o que es precisamente nuestra identidad.